Un cordial saludo, mi nombre es Omar José Morán Ponce, pertenezco al octavo semestre de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí. El tema que vamos a tratar el día de hoy son las finalidades y funcionalidades que representa el proceso para la solución de conflictos. Al hablar de conflicto hay que revisar qué nos dicen las teorías sobre el conflicto, acerca del conflicto. Esta nos dice que se produce cuando una relación entre dos o más partes se ve afectada o nace afectada. ¿Qué nos dice la antropología acerca del conflicto? Esta lo estudia el conflicto como un hecho social, como una construcción social. Como hecho social, lo observa al comportamiento social o esta relación social entre dos o más partes cuando no son capaces de resolver un conflicto entre estas dos partes. Es decir, que surge la necesidad de un tercero imparcial que sepa resolver o mediar entre las partes. Hay que mencionar a los hechos patológicos o la patología del ser, que esta nos habla acerca de cuando la repetición de los conflictos es abundante en esta relación en la cual la persona necesita resolver este conflicto como tal. Las personas, las partes necesitan resolver este conflicto como tal. Y aquí es donde es necesario la intervención de un tercero imparcial. Es decir, que vamos a hablar acerca de las formas de resolver un conflicto. Tenemos la autotutela, que en realidad ya no existe, a excepción de en la normativa administrativa, hablamos del Código Orgánico Administrativo, el cual prevé cierta excepción en cuanto a esta forma de resolver el conflicto. Tenemos también la heterocompositiva, esta nos habla acerca de la conciliación y la mediación, netamente conciliación y mediación, no es decir que hablamos de todos los medios alternativos de solución de conflictos. Tenemos la heterocompositiva también, que aquí es donde empieza a intervenir un tercero imparcial, ya sea un árbitro o jurados, dependiendo del sistema jurídico en el cual se resuelva el conflicto. Y tenemos, por último, la forma híbrida de resolver conflictos. Aquí es donde hablamos de los representantes del órgano jurisdiccional en la función o poder judicial. Es decir, hablamos de los jueces, el cual debe seguir estos principios del derecho, estos principios procesales creados para resolver conflictos. Puede ser el principio de inmediación, tiene que mediar entre las partes, principio de independencia, y demás principios procesales que regulan esta forma de resolver los conflictos. Habiendo mencionado esto, vamos a la normativa, a saber qué nos dice la normativa como tal. Si revisamos la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 190 nos habla acerca de los medios alternativos de solución de conflictos, es decir, la conciliación, la mediación, transacción, negociación, arbitraje y arbitraje internacional. Sabemos que también existe el arbitraje internacional. Sabiendo esto, como en esta vía extrajudicial, es decir, donde se puede resolver el conflicto inclusive antes de ir a la vía judicial, antes de ir a juicio. Existen formas, existen métodos para poder solucionar conflictos, inclusive antes de llegar a la vía judicial. Sabiendo esto, vamos a revisar un caso en concreto que, pues bueno, todo estudiante de Derecho debe de conocer. Hablamos del caso Marbury versus Madison, este caso norteamericano del siglo XVIII que marcó un precedente en cuanto a el bloque de constitucionalidad. ¿Cómo resolvió este problema entre Marbury y entre Madison? Marbury como un juez electo y avalado por el legislativo de este estado, y Madison como el secretario de Estado, que es el responsable de el nombramiento de este juez, es decir, Marbury, estamos hablando de Marbury. Al no tener él el nombramiento, pues él activa este aparato judicial y mediante estas acciones que él resuelve, que quien en realidad resuelve es un tercero imparcial, no entre las partes, no tiene que resolver, ni por muy juez que sea, no puede resolver Marbury ni el secretario de Estado, porque cada quien resuelve a su conveniencia. Es decir, surge la necesidad de que un tercero imparcial pueda mediar entre las partes. Y aquí tenemos al juez Marshall, de la Corte Suprema de este Estado, el cual determinó
al finalizar este proceso, que ciertamente todos aquellos que han adoptado una constitución escrita, las consideran como esa norma suprema, esa ley suprema y fundamental de la nación, del Estado. A consecuencia de esto, ningún acto normativo puede contradecir la Constitución. Es decir, que todo acto legislativo que contradiga la Constitución será nulo. ¿Cómo resuelve el conflicto este tercero imparcial que debería ser el juez Marshall entre las partes? Con lo que les acabo de mencionar hace un momento. Es decir, que se puede resolver conflicto de diversas maneras cuando las partes no sean capaces de resolver el conflicto entre ellas, surge la necesidad de un tercero imparcial.